Enrique Araiza, él es el director de manufactura de Ford Motor Company en México. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días, es un gusto, Rodrigo. Saludos para ti y para tu audiencia. Y un día muy especial para ustedes en Ford porque, y yo diría que para todo el sector automotriz mexicano, se cumple un hito, un aniversario, el número 95 de la primera planta de Ford Motor Company en nuestro país, que supongo yo debe ser pues la primera planta automotriz en México. Cuéntanos un poco de la historia y de lo que significa el aniversario para Ford. Bueno, como tú recién lo dices, es más allá de un aniversario, pues es un orgullo para nosotros como una empresa, en este caso el ramo automotriz, cumplir 95 años de presencia en México. Nosotros iniciamos operaciones comerciales en 1925, en junio, para ser exactos, y operaciones de manufactura en agosto de 1925, ¿no? En una planta pues pequeñita, aunque para los estándares de aquellos entonces era de buen tamaño, hacíamos solamente 25 unidades por día, por allá por la calzada de Balbuena, donde iniciamos operaciones y esa fue el primer paso de nuestras operaciones en México. Con el transcurrir del tiempo, evidentemente, posteriormente nos cambiamos a La Villa, que es de todos conocidos, y durante años y años y años estuvimos en la planta de La Villa, que era muy famosa pues por estar precisamente, digamos, detrás de la Villa de Nuestra Señora de Guadalupe. Y posteriormente en 1964 se crea lo que era el site de Cuautitlán, y digo site porque tenía desde fundición hasta fabricación de motores y por último pues fabricación de vehículos, ¿no? De hecho, Cuautitlán es una planta que sigue activa y que también pasa a ser muy significativa en la historia de Ford de México, puesto que estamos a punto de lanzar el primer vehículo totalmente eléctrico que la compañía va a ofrecer, no solamente en el mercado de Estados Unidos, sino en el mundo, particularmente Estados Unidos y Europa, ¿no? Continuando Claro, sí, con la parte sí. de manufactura, en 1983 abrimos nuestra primera planta en el estado y la ciudad de Chihuahua, planta de motores de tren motriz, que es una planta que ha continuado expandiéndose, puesto que si bien en 1983 hicimos planta 1, después en 2009 lanzamos planta 2 y en 2018 planta 3. O sea, en realidad Chihuahua, aunque está en un solo sitio, tenemos tres plantas completamente independientes de tren motriz, o en este caso específico, pues de motores de gasolina y diésel. En 1986 lanzamos la operación más grande que tenemos en México, que es la planta de Hermosillo en el estado de Sonora, la más grande en términos de volumen por la capacidad de producción que tiene. Y por último, pues algo que no teníamos en México, que nunca habíamos fabricado, que son transmisiones automáticas, y creamos la nueva planta en Irapuato, en el estado de Guanajuato, en 2017. Entonces, básicamente ese es nuestro footprint de manufactura. Tenemos 2 plantas de vehículos, tenemos 3 plantas de motores y una de transmisiones, Rodrigo. Eso es lo que somos como función de manufactura en Ford de México. ¿Y qué significa en el universo Ford la operación en México? Porque supongo que quizás Canadá, pero la primera operación o la segunda y fuera de los Estados Unidos habrá sido la mexicana. Y esto, pues, además México se ha convertido en un país muy competitivo en manufactura automotriz. ¿Qué significa hoy por hoy la operación, todo esto que ya nos describías, Enrique, para el universo Ford? Pues mira, particularmente en Norteamérica, porque operativamente, administrativamente las plantas en México, tales como las de Canadá, junto con los Estados Unidos, pues nos denominamos Norteamérica en conjunto, representamos principalmente lo que el público alcanza a ver naturalmente es cuando hacemos los autos completos, ¿no? Aunque somos súper importantes, Chihuahua es súper importante en la producción de motores, tenemos alta visibilidad en las plantas de vehículos. Tan es así que, como es de conocimiento público, pues próximamente en la planta de Hermosillo empezamos a hacer la serie de Bronco, que es una marca icónica para Ford Motor Company, y dentro de Cuautitlán pues empezamos a hacer el primer derivativo dentro de la familia Mustang, que es el Mach-E, que viene la E por eléctrico. Entonces, esta distinción que nos da la compañía, pues le da una claridad a todo el mundo de la importancia que tienen las operaciones de Ford de México, ¿no? De hecho,
el lanzamiento del Mach-E en Cuautitlán es casi equivalente a lo que fue el modelo T por parte de Henry Ford, en el sentido que es único y el primero en su clase, ¿no? Entonces, la relevancia de Ford de México como ingeniería de productos y como ingeniería de manufactura y como producción, pues es altísima, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cómo ha sido el proceso de manufactura atravesando estos tiempos extraños del COVID, sobre todo porque pues en algún momento se cerró, como yo creo que nunca se había cerrado, las plantas de manera en conjunto y en todo el sector, proveedores, etcétera? ¿Cómo ha sido esa parte? Pues mira, la dirección de la compañía siempre ha sido muy clara. Primero la gente. De hecho, ese es el primero de nuestros valores guía dentro de la organización. Tan es así que hasta donde es mi conocimiento, de manera conjunta, fuimos de las primeras industrias automotrices mayores que cerramos las plantas, incluso bastante antes de que esto fuera o se convirtiera en una mandato gubernamental. ¿Por qué? Porque nos da el valor de proteger a nuestra gente. Entonces, ¿cómo fue? Dificilísimo. Imagínate nada más lo que implica cerrar, el hecho de tener 10,000, poquito más de 10,000 personas trabajando, de repente no producir nada, ¿no? Pero insisto, la dirección de la compañía, la posición de la compañía siempre fue bastante clara, cosa que a mí me da mucho orgullo, porque desde nuestros altos líderes hasta el mando de nuestros empleados reflejan nuestra filosofía, y cerramos las plantas, con todas las consecuencias económicas que todo auditorio se podrán imaginar. Pero de nuevo, el espíritu de la compañía es proteger a nuestro cliente. Ahora sí, dentro del contexto de aprendizaje que tuvimos de las plantas que tenemos en China, porque en China fue donde primero tuvimos pues el efecto de esta pandemia que nos afecta a todo el mundo. Tuvimos una serie de aprendizajes en aspectos de protocolos sanitarios, y basados en ese aprendizaje fue como decidimos poner nuestros propios procesos internos para México, Canadá y Estados Unidos, e iniciar operaciones de nuevo, ¿no? Lo cual hemos hecho muy exitosamente, en el sentido de que ni mucho menos hemos tenido rebrotes internos ni nada de eso. Entonces estamos bastante seguros y positivos de que nuestra gente está satisfecha trabajando y se siente segura al trabajar. Pues sin duda importante. Preguntarte dos datos muy concretos: ¿cuántas personas laboran actualmente en Ford y qué significa el ecosistema? ¿Y cuántos vehículos? Se entiende obviamente que con lo que ya comentabas pues habrá disminuido, pero ¿cuántos vehículos se producen y motores se producen anualmente? En un año, bajo condiciones normales, sin considerar el paro que tuvimos por la pandemia, pues la planta de Hermosillo tiene la capacidad de producir alrededor de 400,000 unidades, aunque nunca hemos llegado a esa cantidad, siempre hemos estado ligeramente abajo, ¿no? Mientras que en la planta de Cuautitlán pues tendríamos la capacidad de fabricar aproximadamente pues 180,000 unidades, dependiendo del año, días festivos y todo esto, ¿no? Motores hacemos poquito menos de 1,000,000, y transmisiones estamos haciendo alrededor de 300,000, no así de una manera muy genérica, si sea exacto, ¿no? Y más o menos en cantidad de empleados estamos poquitito arriba de 10,000 directos, aclaro, ¿no? Que Claro. más o menos, para tener una idea de la derrama económica y social, ¿por qué no decirlo así? Más o menos la proporción iría de 7-1 con indirecto, ¿no? Y eso mínimo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estamos hablando de que pues somos capaces de aportar un trabajo digno a la sociedad de más de 70,000 personas fácilmente, ¿no? Sin duda. Pues Enrique, felicitarlos por este aniversario, enhorabuena, es muy emblemático para México y además pues prueba también del poder de la ingeniería mexicana, que además Ford ha sido clave también en esa parte, no solo en el ensamblado de vehículos, sino también en el desarrollo de algunas plataformas, y pues felicitarlos. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. No, al contrario, fue un placer para mí. Nombre propio, el nombre Ford Motor Company, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta jornada de 95 años. Definitivamente sin nuestros clientes seríamos muy pocos, seríamos nada probablemente. Entonces mi agradecimiento pues a todas las personas, insisto, que ya han creado a Ford como parte de su familia, ¿no? Y eso siempre nos da un enorme gusto.